Bienvenidos a este espacio donde la fe cobra vida. Si estás buscando mensajes que te llenen el alma, reflexiones que te inspiren a seguir adelante y palabras que te conecten con el corazón de Dios, este canal es para ti. Suscríbete, activa la campanita y déjanos tu comentario, porque aquí cada palabra puede ser el milagro que estabas esperando. Comencemos esta travesía juntos. Había una vez un joven llamado Elías que caminaba solo por el desierto del alma. No era un desierto de arena, sino de preguntas sin respuestas, de noches sin estrellas y oraciones que parecían chocar contra un cielo cerrado. Llevaba consigo una Biblia desgastada y un corazón quebrado. No entendía por qué, si Dios lo amaba, lo dejaba pasar por tantas pruebas. Caminó días enteros con el sol ardiendo sobre su espalda y el viento de la duda silbando en sus oídos. Sus pies tropezaban, pero su fe, aunque débil, seguía dando pasos. Hasta que una noche cayó de rodillas en medio de la nada y gritó con toda su alma: «Dios, si estás conmigo, ¿por qué siento que me has abandonado?» El cielo guardó silencio, pero ese silencio no era ausencia. Era preparación. Lo que Elías no sabía era que en lo invisible los cielos se estaban abriendo, que el silencio de Dios no era rechazo, sino estrategia, que las lágrimas que derramaba no se perdían, sino que estaban llenando una copa celestial a punto de rebosar. Y fue en ese instante, justo en lo más profundo de su quebranto, cuando el viento se levantó suave, como un susurro entre los árboles secos. No hubo trueno, no hubo fuego, no hubo terremoto, solo una brisa. Pero en esa brisa, Elías sintió algo que no venía del mundo. Sintió paz. Una voz dentro de él habló, no a sus oídos, sino a su espíritu. No estás solo, nunca lo estuviste. Cada paso que diste, yo lo marqué. Cada lágrima que derramaste, yo la recogí. Yo no te abandoné, te estaba formando. Elías cayó rostro en tierra. Sus rodillas ya no temblaban por debilidad, sino por reverencia. En ese instante entendió, no necesitaba ver a Dios para saber que estaba ahí. No necesitaba oír truenos para creer que hablaba. A veces, Dios se revela en lo invisible, en lo callado, en lo aparentemente ausente. Fue ahí donde nació un fuego nuevo. No uno que quemara por fuera, sino uno que ardía por dentro. Elías ya no era el mismo. El desierto no había cambiado, pero él sí. Ahora entendía que los silencios de Dios no son vacíos, son espacios sagrados donde el alma se encuentra con su Creador. Y mientras la luna iluminaba el polvo del desierto, Elías se puso de pie con una fe más fuerte que la roca. Porque cuando Dios guarda silencio, en realidad está hablando más fuerte que nunca. Y así comenzó su regreso, pero aún faltaba una prueba más, una más grande que su propio miedo. Elías descendió del monte con un corazón encendido, pero el mundo no había cambiado. Las amenazas seguían ahí, los enemigos acechaban y la oscuridad parecía haberse multiplicado. Sin embargo, él no era el mismo. Había recibido una palabra en lo secreto, y eso bastaba para enfrentar todo lo visible. Apenas llegó al valle, fue recibido con burla. Le decían loco, soñador, iluso. ¿Dónde está tu Dios ahora? Se burlaban. Pero Elías ya no discutía. Su mirada hablaba más que sus labios. Porque cuando uno ha oído la voz del Eterno en el silencio, ya no necesita convencer a nadie. Su sola existencia se vuelve testimonio. Una noche, mientras oraba bajo un cielo cubierto de nubes pesadas, una tormenta se desató. El viento rugía, los rayos caían cerca, y la lluvia era como látigos del cielo. Muchos corrieron a esconderse. Elías, en cambio, se quedó de pie, porque dentro de él aún resonaba el susurro de Dios. De pronto, un niño apareció entre los árboles, temblando y empapado. «¡Ayúdame! ¡Me perdí de mi familia!», gritaba entre sollozos. Elías no dudó. Lo tomó en brazos, lo cubrió con su manto y le habló como Dios le había hablado a él. «No estás solo, nunca lo estuviste.
Alguien más grande te está buscando. Y entonces, en medio de la tormenta, Elías se dio cuenta de algo. Lo que había recibido en el silencio de Dios, ahora debía compartirlo en la tormenta del mundo. Porque la voz de Dios no solo se escucha, también se vive. El niño en sus brazos dejó de temblar. Sus ojos reflejaban algo que Elías reconoció: esperanza. Esa misma esperanza que él había perdido, Dios ahora la estaba devolviendo, a través de él. En ese instante entendió que su proceso no había sido en vano. Cada lágrima, cada noche sin respuestas, cada ¿por qué? Tenía un propósito: formar en él un corazón compasivo, capaz de escuchar a los que gritan en medio de la tormenta. Caminaron juntos hasta el amanecer, cuando el sol rasgó el cielo gris. Allí, en un claro entre los árboles, apareció una familia desesperada, buscando al niño. Al verlo sano y salvo, lo abrazaron entre lágrimas, y uno de ellos exclamó: «¡Gracias! ¡Dios te envió!». Elías sonrió. No por vanagloria, sino porque comprendió que Dios no siempre responde con milagros ruidosos, sino con encuentros sencillos que cambian destinos. A veces, ser respuesta de Dios para otro es el milagro. Antes de despedirse, el niño le preguntó: «¿Cómo sabías qué hacer?». Elías lo miró con ternura y respondió: «Porque un día yo también estuve perdido, y alguien me encontró en el silencio». Esa mañana, mientras los pájaros cantaban y la brisa rozaba las hojas, Elías alzó la vista al cielo y dio gracias, no por lo que había recibido, sino por lo que ahora podía dar. Porque el que ha sido sanado por Dios no puede seguir caminando como si nada. Está llamado a sanar a otros. Y así, con paso firme, Elías siguió su camino, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir. Elías avanzó hacia una aldea donde el hambre reinaba y los corazones estaban secos como la tierra que los sostenía. Nadie hablaba de esperanza. Las oraciones se habían convertido en lamentos, y las personas miraban al cielo con la misma pregunta que un día quemó su alma: ¿dónde estás, Dios? Pero Elías no llegó con promesas vacías, ni con discursos de memorias. Llegó con presencia, llegó con testimonio, con la autoridad de quien ha caminado por el fuego y ha salido transformado. Un anciano se le acercó con voz quebrada: «Aquí todos han perdido la fe, incluso yo». Elías se arrodilló ante él, sin importar quién miraba. «Entonces préstame tu duda, y yo te presto mi fe». Y comenzó a orar, no con palabras altisonantes, sino con sinceridad profunda. «Padre, tú que hablas en el silencio y actúas en lo invisible, haz llover sobre esta tierra seca, no solo agua, sino fe, esperanza, vida». Al poco tiempo, sin nubes en el cielo, una sola gota cayó sobre la frente de un niño, luego otra y otra, hasta que la tierra sedienta comenzó a beber lo que parecía imposible. Lluvia. La gente salió corriendo bajo la lluvia, riendo, llorando, danzando. No era solo el agua, era la certeza de que Dios aún escucha, que su silencio no es olvido, es estrategia divina. El anciano, con los ojos brillando, abrazó a Elías. «¿Quién eres tú?», le preguntó, y Elías respondió: «Solo soy una voz, nacida en el silencio de Dios». La lluvia caía, pero no solo sobre la tierra, sino sobre los corazones. Cada gota era como una palabra del cielo, como un «no te he olvidado» pronunciado en idioma divino. La aldea se transformó en pocas horas. El polvo se volvió barro y las lágrimas se volvieron cánticos. Esa noche, Elías fue invitado a compartir con los aldeanos. No lo hicieron como a un profeta, sino como a un hermano. Alrededor del fuego, con niños en su regazo y ancianos atentos, empezó a contar su historia. No una historia de glorias, sino de luchas. No de hazañas, sino de heridas que Dios sanó. «Yo fui un hombre que pensó que Dios lo había dejado», dijo, «pero descubrí que cuando Dios calla,
no se va. Se queda moldeando, limpiando, preparando. A veces no responde con lo que queremos, porque está construyendo algo mayor, un carácter que sostenga su propósito. Uno de los jóvenes, con los ojos fijos en él, preguntó: ¿entonces todo dolor tiene sentido? Elías miró al fuego, luego al cielo. No siempre al principio, pero con Dios todo termina teniendo propósito. Él no desperdicia ningún dolor. Si le entregas tus cenizas, Él construye un altar. El fuego chispeó como si confirmara sus palabras. Y esa noche, en lo profundo del alma de cada oyente, una semilla fue sembrada. No una semilla de religiosidad, sino de esperanza real. Y cuando todos dormían, Elías alzó una última oración. Gracias, Señor, porque incluso cuando no hablaste, estabas escribiendo la mejor parte de mi historia, y esa historia aún no había terminado. Al amanecer, Elías se levantó temprano. La aldea dormía, pero él ya sentía el llamado a seguir. No por huir, sino porque su misión no era quedarse en un solo lugar, sino encender fuegos donde reinaba la oscuridad. Era un sembrador de fe, un testigo del Dios que habla sin palabras. Mientras recogía su manto, un niño corrió hacia él con un trozo de pan en las manos. «Mi madre dice que eres un ángel», dijo, ofreciéndole el alimento. Elías se agachó con una sonrisa y le respondió: «Dile a tu madre que solo soy alguien que escuchó a Dios en el silencio». Y decidió no callarse nunca más. Con el pan en la bolsa y el fuego del propósito en el pecho, Elías salió rumbo a nuevas tierras. Pero esta vez no era el mismo hombre que entró al desierto. No caminaba con dudas, sino con destino. Sabía que allá afuera había más personas perdidas, más corazones rotos, más preguntas sin respuesta. Y él no llevaba todas las soluciones, pero llevaba a aquel que es la respuesta. Mientras caminaba por un estrecho sendero entre montañas, recordó su noche más oscura, y en lugar de entristecerse, sonrió, porque entendía que esa noche fue el principio de su despertar. Entonces, sin previo aviso, el viento volvió a soplar. Era el mismo susurro de aquel día en el monte. No había palabras, pero había presencia. Y esa presencia decía sin decir: «Sigue, Elías». Aún hay muchos que necesitan saber que mi silencio no es mi ausencia, sino mi forma de enseñarles a escuchar con el alma. Y Elías siguió, sabiendo que su viaje era la respuesta a la oración de alguien más. Elías llegó a un pueblo dividido, no por muros, sino por miedo. La gente vivía encerrada, no en casas, sino en sus propias heridas. El resentimiento, la envidia y el dolor eran sus gobernantes. Nadie confiaba en nadie. Nadie hablaba de Dios. Y si lo hacían, era con el tono frío de la decepción. Pero Elías no llegó con imposiciones, ni con reproches. Se sentó en la plaza, encendió una lámpara y esperó. Al principio, nadie se acercó. Solo lo observaban desde lejos, murmurando: «Otro predicador más». Sin embargo, cuando cayó la noche y todo se oscureció, Elías hizo algo diferente. Se puso de pie, levantó la lámpara y gritó: «A quien se le haya apagado la fe, acérquese. Aquí hay fuego». Uno a uno comenzaron a llegar, no por obligación, sino por necesidad, no por religiosidad, sino por hambre. Hambre de algo real, de algo puro, de algo que no se vendiera, ni se fingiera. «No vengo a darles un sermón», dijo Elías. «Vengo a contarles cómo Dios me rompió para reconstruirme mejor». Y entonces narró su historia. Cómo gritó al cielo sin respuesta. Cómo sintió que todo se acababa. Cómo descubrió que el silencio de Dios es, muchas veces, su forma más sabia de hablar. Dios no siempre responde rápido, pero siempre responde justo a tiempo. No como tú esperas, sino como tú necesitas. Al finalizar, la plaza entera estaba en silencio. No por indiferencia, sino por impacto. Porque en ese silencio, el pueblo escuchó lo que hacía mucho tiempo no oía: esperanza viva. Esa noche, algo sobrenatural ocurrió. No fue un milagro visible,
ni un prodigio espectacular. Fue algo más poderoso. Los corazones comenzaron a hablar. Personas que no se miraban a los ojos, ahora se abrazaban. Madres perdonaban, padres lloraban, hijos volvían a casa, no por la elocuencia de Elías, sino porque Dios, a través de su historia, había roto el muro del dolor. Una mujer se acercó al final, con lágrimas en los ojos. Perdí a mi hijo en una tormenta. Lloré a Dios y nunca me respondió. Elías le tomó las manos con firmeza y ternura. Sí respondió, solo que a veces la respuesta no viene como esperamos, sino como necesitamos. Y tal vez, hoy, esta palabra era su forma de abrazarte desde lo eterno. Ella cayó de rodillas, no por debilidad, sino por liberación. Elías entendió entonces que la misión no era predicar, sino vivir. No era llenar templos, sino levantar almas. No era gritar más fuerte, sino amar más profundo. Y al mirar el cielo estrellado, sintió el eco del silencio de Dios envolviéndolo una vez más. Pero esta vez no dolía. Esta vez lo sanaba. Porque el silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces es intimidad. A veces es confianza. Y otras veces es la preparación para una misión más grande de lo que puedes imaginar. Y justo cuando Elías creía que su viaje estaba llegando al final, una nueva puerta se abría. Elías dejó el pueblo con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de gozo profundo. A sus espaldas quedaba una comunidad encendida, transformada no por espectáculo, sino por presencia. No por ruido, sino por revelación. Mientras avanzaba por el camino, una voz suave llenó su corazón. Elías, ahora sabes por qué callé. No era para herirte, sino para enseñarte a oír lo eterno. Te hice caminar solo para que aprendieras a sostener a otros. Te permití el desierto, porque quería que tú fueras agua para muchos. Y Elías, con los ojos al cielo, respondió, gracias por tu silencio, porque fue ahí donde oí lo más puro de tu corazón. Detuvo su andar sobre una colina, donde el viento acariciaba las hojas y las estrellas brillaban con fuerza. Se sentó, abrió su vieja Biblia y escribió en sus notas. El día que sentí que Dios me había olvidado, fue el mismo día en que él empezó a escribir mi mayor propósito. Porque ¿quién ha aprendido a confiar cuando Dios calla? Puede confiar en todo momento. Porque cuando Dios guarda silencio, no está ausente. Está trabajando. Y así, como una antorcha viva, Elías siguió caminando. No sabía cuántos caminos le quedaban por andar, pero una cosa era segura. Mientras haya un alma quebrantada, su voz será luz, y mientras haya silencio, su fe será respuesta. Porque el silencio de Dios siempre tiene voz. Fin.